En Japón, el triunfo de la oposición en los comicios legislativos terminó con más de 50 años de liderazgo de gobiernos conservadores. 年金や医療の問題に不安を感じているあなた。あなた自身の暮らしのために政治を変えなければなりません。まず政権交代。民主党です。Tras la histórica victoria del opositor Partido Democrático de Japón en las elecciones generales del 30 de agosto de 2009, la segunda economía del mundo se apresta a vivir una nueva era política. El partido liderado por Yukio Hatoyama logró desbancar del poder al conservador Partido Liberal Democrático que gobernó el país en forma casi ininterrumpida desde fin de la Segunda Guerra Mundial. La gestión del partido gobernante solo se interrumpió durante 10 meses en 1993, cuando una coalición opositora alcanzó el poder, aunque no la mayoría legislativa. Con una participación récord del 70% de los 110 millones de japoneses habilitados a ejercer su voto, el Partido Democrático de Japón logró la mayoría absoluta al alcanzar 308 de las 480 bancas en juego, frente a los 119 escaños logrados por el oficialismo liderado por el primer ministro Taro Aso, quien en forma casi inmediata presentó su renuncia. 今回の総選挙の結果は自由民主党にとって厳しい結果となりました。全国で応援をしていただきました有権者の方々、また党員党友の大勢の方々のお力添え頑張りに応えることができず、大変申し訳なく思っておるところであります。多くの同志を失い、誠に残念至極に思っております。総裁としての責任を強く感じているところです。この際、自由民主党の総裁を辞任したいと考えております。Miembro de una arraigada dinastía política, Hatoyama asume el cargo el 16 de septiembre de 2009. Nieto de un ex primer ministro e hijo del fundador de la fábrica de neumáticos Bridgestone, el hasta ahora diputado perteneció durante algún tiempo a la agrupación gobernante. Fundado en 1998 por un grupo desertor del oficialismo, su partido accede al poder con mayoría absoluta en el Parlamento y con el suficiente apoyo popular a sus propuestas de reformas. さて、可立行われました総選挙におきまして、アメリカ同様、日本でも国民はチェンジを求めたところでございます。その結果、この国を思う多くの方々の思いが結実をして、政権交代が実現をする運びとなりました。政権交代は単に民主党の勝利ではありません。日本の民主主義の勝利だと思っておりまして、このようにグローバリゼーションと呼ばれる世界的な相互依存の深まりには、言うまでもありませんが、光の部分と影の部分がございます。私はグローバリゼーションの影の部分をいかに制御して光の部分をいかに伸ばしていくかと、このことが極めて重要だと考えております。El electorado mostró así su descontento con el partido gobernante, fuertemente criticado por sus débiles intentos de paliar los efectos en Japón de la crisis económica mundial, pero también por numerosos escándalos de corrupción. Durante el segundo trimestre de 2009, la economía japonesa logró revertir en parte una recesión que ya llevaba un año. Sin embargo, el desempleo alcanzó la cifra récord para Japón del 5,7%. El envejecimiento de su población es otro de los problemas a resolver.
Los pronósticos indican una caída a 115 millones de habitantes en el 2030, contra los actuales 127 millones. Durante su campaña, Hatoyama prometió ampliar la cobertura social de los más afectados por los coletazos de la crisis global. Los demócratas plantean terminar con el modelo japonés de posguerra, centrado en las grandes corporaciones, y afectar el gasto público a la ayuda social. Eso incluye asignaciones por hijos, préstamos en efectivo para familias y campesinos, autopistas con peajes gratuitos, aumento del salario mínimo. Reducciones de impuestos y subsidios a los desocupados forman además parte de sus iniciativas para fortalecer el consumo interno. La seguridad y la política internacional son otros de los temas en los que Yukio Hatoyama planea cambiar el rumbo tradicional. Mientras lideró la oposición, el nuevo primer ministro fustigó al partido gobernante cercano a la Casa Blanca por participar de operaciones de abastecimiento de combustibles en el Océano Índico a las tropas aliadas que combaten en Afganistán, acciones que el demócrata prometió cancelar. El pacto de seguridad mutua firmado en los finales de la Segunda Guerra Mundial y el rol que cumplen los 50.000 soldados estadounidenses desplegados en territorio japonés también son cuestionados por Hatoyama, quien impulsa un mayor acercamiento a sus vecinos asiáticos. Esta posición preocupa sobremanera a Washington, que ya intenta un acercamiento a Hatoyama para debatir la cuestión. Los medios de comunicación nipones y algunos analistas internacionales consideran como una revolución el triunfo de este programa político, cuyo ascenso representa una crítica al capitalismo de mercado que caracteriza al Japón actual y una demanda de políticas económicas independientes frente a Estados Unidos y China, con un carácter más social. Sin experiencia en la gestión pública, el tiempo dirá si los cambios propuestos por Hatoyama y su partido logran romper con los lineamientos de una de las sociedades más conservadoras del planeta y terminar con la burocracia anquilosada a cargo del funcionamiento del Estado, que maneja a su antojo los hilos del poder. ¡Arigatou gozaimashita! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Arigatou gozaimashita! Estábamos intercambiando ideas sobre un editorial del diario Japan Times, que lo leímos simultáneamente, vos en Polonia y acá en Buenos Aires, donde se señalaba que más que ganar, perdió el que estaba en el gobierno. Perdió el partido oficialista hasta este momento, exactamente, porque además, por lo que veíamos, Pedro, se trata de dos políticos que provienen del mismo riñón, es decir, la política heredada, ambos hijos, nietos de primeros ministros. Es difícil que aparezca una figura nueva en Japón todavía. Eso hasta ahora no se ha dado. Lo que hablamos en términos revolucionarios, lo revolucionario realmente podría ser terminar con las bases de Estados Unidos en Japón. Si eso Yukio Hatoyama lo cumple, digamos, eso sí va a ser revolucionario. Hay que animarse, ¿eh? Por eso digo. Hay que animarse. Hay que animarse. Él está hablando de lo que tiene que ver las relaciones con buena vecindad, está mencionando mucho la cuestión política internacional en este sentido. Menos Estados Unidos, más Corea y más China en este caso. Hay que ver. Y la crisis fundamental. Taro Aso no solo no pudo, digamos, manejar, conducir a Japón en el marco de la crisis, sino que además tuvo errores fundamentales durante la campaña, como por ejemplo en este momento donde en el informe hablábamos de la cuestión de la pobreza, en algún momento hablando de los matrimonios y de la gente joven, llegó a aconsejar que alguien que está pobre y no puede afrontar los gastos no se tiene que casar. Cayó muy mal, porque en realidad lo que el gobierno tiene que hacer es ayudarlo para que se pueda casar, conformar una familia en un país donde además no nacen chicos, en donde el envejecimiento de la población es un riesgo enorme. Si Europa está envejeciendo, lo de Japón es, como lo decíamos en el informe, ya realmente preocupante, con lo cual Taro Aso se equivocó mucho. Entonces, como decíamos, volviendo a lo que comentabas recién, perdió Taro Aso. No sé cuánto ganó Hatoyama, cuyo nombre me cuesta recordar todavía. Y bueno, vamos a tener que acostumbrar que además un partido político nuevo, que nunca que en realidad proviene del mismo partido también, sí, ¿no es cierto? todo un desafío. Y además el tema de las bases y de esta relación con Estados Unidos. En el informe se decía con el capitalismo de mercado. Yo recuerdo un texto que leí hace muchos años de un filósofo japonés, Umeara, que criticaba mucho este capitalismo de mercado del mundo occidental, donde todo es rápido, todos los cambios, la depredación, y decía,
Nosotros tenemos otra mentalidad, tenemos otra historia, otra forma de pensar. Miramos de acá 500 años, el capitalismo occidental es incapaz de mirar de acá 500 años, pero por el otro lado, contradicciones de una sociedad, usan un televisor y a los 6 meses lo tiran. Ahora, qué interesante al mismo tiempo, ¿no? Porque la cultura japonesa en sí, digamos, ha ido entrando en los lugares más insólitos, incluso en la Argentina, la cuestión cultural, el manga, literatura, el anime, el cine japonés, pero se sabe muy poco de la política japonesa. Por eso está bueno que hagamos nosotros estos informes, ¿no? Para eso estamos nosotros. Así es, así es.